Día que estamos aquí reunidos, en el redil, en su redil, en nuestro redil, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén, familia. Familia, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Padre, gracias. Gracias por tenernos reunidos, congregados. Señor, pusiste en nosotros el querer como el hacer, Señor. Venir y congregarnos, reunirnos en nuestro redil, en nuestra casa, Señor. Henos aquí, Padre, en el nombre de Jesús, dispuestos a recibir, Señor, un tiempo. Hay un tiempo para dar y un tiempo para recibir, Señor. Ahora nosotros nos disponemos para recibir, Señor, después de haberte dado adoración, alabanza, después de haber ofrendado y diezmado, Señor. Nos disponemos para recibir, Señor, tu doctrina, tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Haz de nosotros mujeres y hombres entendidos, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y alumbre lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra que es luz, tu palabra que es poder, traiga restauración y libertad a nuestras vidas, Señor. Presentamos la vida de nuestro pastor Henry Preciado, tu siervo, Rey. Bendecimos a nuestra cobertura, Rey. Le reconocemos como nuestro pastor, como nuestro Padre espiritual, y te pedimos a ti, Padre, que bendigas a tu siervo Henry Preciado, Señor, que guardes su vida, espíritu, alma y cuerpo, y que ministres sanidad en él. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Rey. Familia, lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche titula de esta manera: los hallados dignos. Yo creo que usted y yo tenemos claro la doctrina del arrebatamiento, la doctrina de la parusía del Señor Jesucristo, de su manifestación en secreto, y de que cada uno vamos a tener que comparecer, vamos a tener que presentarnos delante de ese tribunal, el tribunal de Cristo. Amén. Todo salvo, todo creyente va a tener que comparecer ante ese tribunal. Amén. Y es una doctrina o es una enseñanza que el apóstol Pablo da. O sea, es instrucción, es enseñanza apostólica. ¿De quién? Del apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia. Y eso se lo expresa el apóstol Pablo a la iglesia que estaba establecida en Roma y a la iglesia de Corinto. Una vez se lo manifiesta a la iglesia que está en Roma y dos veces se lo manifiesta a la iglesia que está en Corinto. Pero como se lo manifestó a la iglesia de Roma y a la iglesia de Corinto, y las iglesias establecidas entre sí, se repartían las cartas, amén. Toda carta que escribía o Pedro o Juan o Pablo, la leía a la iglesia de Corinto, pero se la enviaban a la iglesia de Gálatas o a la iglesia de Éfeso o a la de Colosa. ¿Para qué? Para que estuvieran al tanto de todas las enseñanzas apostólicas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Hay iglesias que no predican, que no hablan de esto, del arrebatamiento. Amén o no amén. Iglesias cristianas que no tienen claro lo que es el arrebatamiento, que no tienen clara la primera venida de Cristo en secreto. Él vino y murió en la cruz, pero hay una manifestación en secreto y hay una segunda venida que es una manifestación en público. Entonces confunden la manifestación en secreto, su parusía, que es el tribunal
de Cristo con su segunda venida, la que habla Apocalipsis, donde todo ojo le verá. Amén. En esta no. En el tribunal de Cristo o el bimá de Cristo en griego es en secreto. Usted y yo vamos a comparecer ante ese tribunal y vamos a dar cuentas de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Mire lo que le expresa el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Biblia, las Américas. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces este tribunal, el comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿es para qué? Para recompensa, no para condenación, para recompensa. Toda salva y todo salvo vamos a tener que comparecer ante ese tribunal para ser recompensados o para no recibir recompensa. Ustedes van a ver quiénes van a ser galardoneados, van a recibir galardón, y van a ver quiénes no reciben galardón. Reina Valera actualizada, leamos esta versión. Reina Valera actualizada, segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando uno lee diferentes versiones, esa palabra comparecer aparece en presente, aparece en futuro, y es como si quisiera darnos a entender, bueno, Cristo se va a manifestar. Hace 2000 años se profetizó acerca de esto, futuro, amén, pero hay versiones que te aparecen es presente. Es necesario que comparezcamos o que comparezcan presente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento usted y yo tenemos que comparecer ante ese tribunal. Amén. Hay quienes dan por tardanza su venida, pero en su manifestación en secreto, que está muy pronta, vamos a tener que comparecer. Amén. Cada uno comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí Jesucristo va a ser juez, no abogado. En este tiempo, que es tiempo de gracia, Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo, mediando por nosotros, como abogado. Como abogado. Nosotros tenemos un abogado delante del Padre, y es nuestro Señor Jesucristo. Pero va a llegar el momento en que Él no va a ser mediador, intercesor, ni abogado, sino que va a ser juez. O sea que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces va a llegar el día y la hora que aquel que nos está defendiendo ahora, que aquel que está ejerciendo de abogado, de mediador por cada uno de nosotros, vamos a estar delante de Él y vamos a ser juzgados por Él. Pablo enseña la doctrina del arrebatamiento. Pablo enseña lo del bimá, del comparecer, del rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Y con respecto a esto, mire lo que dice el apóstol Juan. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, parusía, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea que puede acontecer lo siguiente, que Cristo se manifieste, que comparezcamos ante ese tribunal, ante su presencia, y nos alejemos de Él avergonzados. Y esa palabra avergonzado es infeliz, triste, desgraciado. ¿Ustedes qué opinan de eso? De llegar ese día, esa hora, a estar delante de Él y alejarnos de Él avergonzados.
muy duro. Que esa palabra avergonzado es infeliz, desdichado, desgraciado. O sea, ¿qué pasó con la gracia que fue recibida? ¿Qué pasó con la gracia que fue recibida? Porque uno de los significados de avergonzados es desgraciado, sin gracia. Duro. Debe ser un momento muy, muy duro. ¿Amén o no amén? Mire esa palabra comparecer. Es la G5319. Panero. Significa manifestado, manifiesto, apareció, para hacer visible, para dejar en claro. O sea que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todo va a quedar claro. ¿Para quién? Para nosotros. Porque Él la tiene clara. Él sabe nuestra condición. Él sabe en qué condición estamos. Usted y yo la tenemos clara. Sabemos en qué condición estamos para llegar y comparecer ante Él. Dejar en claro, hacer visible. Familia, hacer visible. Mire lo que dice Lucas con respecto a comparecer ante el tribunal de Cristo. Lucas capítulo 21, verso 36. Dice la palabra, Biblia del Jubileo: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando allí Lucas? Del tribunal de Cristo, de comparecer ante el tribunal de Cristo y de ser tenidos por dignos, de procurar ser tenidos por dignos. Entonces van a acontecer dos cosas cuando comparezcamos, cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, que se van a hacer las cosas visibles y que todo va a quedar claro. Él nos va a decir, Cristo no anda con rodeos, Cristo va a ser claro, el dictamen o el veredicto es este, porque allí va a haber un veredicto en el tribunal de Cristo, o se es transformado o se es devuelto. O se es celestial o se sigue siendo terrenal y se pasa por tiempos tribulacionarios. Ese va a ser el veredicto en el tribunal de Cristo. En las nubes seguimos ascendiendo al reino, al cielo, a la Jerusalén celestial, o somos devueltos, o somos transformados en cuerpos celestiales, o regresamos a esos cuerpos terrenales para pasar por el gobierno del anticristo. Si no queremos que pase eso, es necesario que seamos hallados, ¿qué? Dignos. Y si somos hallados dignos, no nos vamos a alejar de Él avergonzados. Ese tribunal es un hecho. Nadie, ninguno de nosotros se puede saltar ese tribunal. Ninguno. Ningún salvo, ningún creyente, todos tenemos que rendirle cuenta a nuestro Señor Jesucristo por lo bueno y por lo malo. Por lo bueno y por lo malo, familia. Mire esa palabra digno, merecedor, acreedor. Mire sinónimos de digno. Merecedor, acreedor, meritorio, honrado, respetable, íntegro. ¿Será que somos cristianos íntegros? Mire esto, honrados, respetables. O sea, respetamos autoridad y por ende si respetamos autoridad, nos van a respetar a nosotros las entidades espirituales. Las entidades espirituales respetan
a aquel que respeta, a aquel que está por encima, que está por autoridad sobre él. Si no, no va a respetar. Me estoy dando a entender. Merecedor, acreedor, meritorio, honrado. Somos honrados. Familia, somos honrados. ¿O no, familia? ¿O cómo estamos? ¿Somos íntegros? ¿O no somos íntegros? Nos están respetando y estamos respetando. Porque es que el respeto se gana. El respeto se gana. Y es de acuerdo a nuestro comportamiento. Si yo soy un irrespetuoso, yo no puedo exigir respeto. Si yo soy un grosero, yo no puedo exigir respeto. ¿O qué, familia? Porque mire una cosa, miremos esto. El antónimo de digno es ¿cuál? Indigno. ¿Y dónde escuchamos esa palabra indigno o indignamente? En la Santa Cena. En la Santa Cena escuchamos esa palabra. Mire 1 Corintios lo que el apóstol Pablo le expresa a la iglesia de Corinto. Capítulo 11, versos 28 y 29, Reina Valera 1960. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, habla de tomar la cena indignamente. ¿Y cuándo se toma indignamente? Cuando tengo algo en contra de mi hermana, cuando tengo algo en contra de mi hermano. Ese es el cuerpo de Cristo. Pero dice que se discierna, o sea, que me revise. O sea, Él nos da el poder, la potestad de ser jueces de nosotros mismos. Nos da ese poder, esa autoridad de juzgarnos a nosotros mismos. Pero ¿quién está evaluando allí si nos estamos juzgando bien? El Espíritu Santo. Porque ese es el tribunal del Espíritu Santo. Pero me llama la atención, ¿por qué no llega y cita al Señor lo positivo? O sea, cómanla dignamente, pónganse a cuentas, pónganse en paz. Sino que el que coma indignamente, ¿por qué? ¿Por qué no lo positivo? ¿Por qué llega y enfatiza en lo negativo, indignamente? Y ya en el tribunal de Cristo, en lo positivo, dignos. Aquí estamos en la carne. Y cuando comparezcamos en el tribunal de Cristo, vamos a estar en el Espíritu. Amén. Dios nos da la autoridad, el poder. Juzguémonos, revisémonos. Estoy comiendo el pan, estoy tomando el vino indignamente. Porque si yo lo hago, si lo cojo como un hábito de tomar el pan y el vino indignamente, cuando comparezca ante el tribunal de Cristo, no voy a ser hallado digno. O sea, es necesario que yo en el tribunal del Espíritu Santo sea hallado digno para tomar el pan y el vino, y eso me va a convertir a mí en digno delante del tribunal de Cristo. Y digno es meritorio, acreedor, merecedor. Es necesario. Es una oportunidad, es que el tribunal del Espíritu Santo, la Santa Cena, es una oportunidad para que estemos en paz con el Señor, con mi hermano y conmigo mismo. Es una oportunidad. Hay iglesias, ustedes sabían que hay iglesias cristianas que no celebran Santa Cena.
Y hay hombres y mujeres creyentes que no participan de Santa Cena porque se consideran indignos. O sea, no son capaces de ir y pedir perdón o pedirle perdón al Señor y pedirle perdón a la hermana o a la hermana que ofendió. Mejor se queda así y se califica como indigno. Cuando es la oportunidad de convertirnos en dignos delante de Él. Es una oportunidad. Familia, es una oportunidad que nos da el Señor. Mire esa palabra digno, la G2661, catasio, dignos, para considerar, digna. Mire estos significados en la parte de abajo, porque esa palabra se deriva de la palabra G2596 y habla hacia abajo. ¿Sabe qué habla hacia abajo? Habla de humillación. Eso habla de humillación. O sea que el digno, el que quiera ser digno delante del Señor, se tiene que humillar. Y en el tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena, estamos llamados a ¿qué? A humillarnos, a reconocer nuestra condición, a reconocer cómo estamos. Dice exactamente de acuerdo. Intensidad. Oiga, mire esto, pesar lo mismo que otra cosa, es decir, proporcional, propiamente, pesar, balanza, exactamente, de modo que se puede determinar el valor exacto, pesar de tal manera que refleje el valor real. O sea que habla de un peso. ¿Qué peso? De nuestro cuerpo. Tu peso espiritual, mi peso espiritual. Si usted y yo no nos humillamos, si usted y yo no reconocemos que nos equivocamos, hay altivez y hay soberbia en nosotros. Entonces está pesando más la carne que el espíritu. Pero si usted y yo reconocemos que le fallamos al Señor o que tenemos algo en contra de una hermana o un hermano, entonces mi peso espiritual está conforme a la voluntad de Dios. Porque dice que hacia abajo, eso habla de inclinarse, eso habla de humillarse, eso habla de pedir perdón si es necesario, pedir perdón. No solo aquí en la congregación, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. Habla de dar un peso, pesar de tal manera que refleje el valor real, tu valor delante del Señor. Mi valor lo reflejas, mi peso espiritual. Eso lo va a reflejar, no mi peso corporal, mi peso espiritual. Allí es donde el Señor va a reconocer. Y recuerde que comparecer ante un tribunal no es para uno llegar y presentarse, justificarse. Es para oír, no para alegar. Nosotros delante del tribunal de Cristo no nos vamos a poder justificar. No vamos a poder alegar o pelear. Señor, pero esto, Señor, pero lo otro. No vamos a tener derecho de hablar. Por eso en el tribunal del Espíritu Santo, en la Santa Cena, tenemos el derecho de hablar, de expresarnos. En el tribunal de Cristo no. En el tribunal de Cristo Él es el que va a hablar. O sea, usted y yo no nos vamos a poder justificar. No va a acontecer lo que aconteció en Génesis capítulo 3 con Adán y Eva. Allí ellos se justificaron, ¿o no se justificaron? Ellos se justificaron delante del tribunal de Cristo. Cristo nos pregunta, ¿por qué no diste la talla? Señor, mi esposa, Señor, mi esposo, Señor, mis hijos, mis hijas, Señor, mi hermano, mi hermana, Señor, mi pastor,
No hay posibilidad de justificarnos. Por eso dice que cada uno va a comparecer ante Él. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas delante de Él. Usted no va a rendir cuentas por mí. Yo no voy a rendir cuentas por usted. Usted no me va a poder defender a mí. Yo no la voy a poder defender a usted. Es que esto es individual. Esta carrera es individual. Estemos pendientes de nuestros hermanos, oremos los unos por los otros, amémonos los unos a los otros como nos manda el Señor. Pero esta carrera es personal. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, he peleado. No dice, hemos peleado. Él no dice plural, él dice singular. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Singular, singular, no plural. Esto es personal, familia. Apoyémonos, ayudémonos, amémonos, oremos los unos por los otros. Pero esto es personal, familia. Tu batalla es tu batalla. Intercedamos. Pero cada uno de nosotros está librando una batalla. Cada uno de nosotros. Aquí ninguno puede decir que no está librando batallas. Cada uno de nosotros está peleando la buena batalla. Y cada uno de nosotros debemos de terminar la carrera. Cada uno de nosotros. Y guardar la fe. Y ese guardar la fe es guardar la doctrina. Guardar la doctrina, la sana enseñanza. Por eso Juan habla de una buena doctrina. Por eso el apóstol Pablo habla de una sana doctrina y de una pura doctrina. La doctrina que edifica el cuerpo, el alma y el espíritu. Guardar la doctrina. Y esta doctrina del arrebatamiento, por eso habla de los que permanezcan. Y eso de permanecer es que perseveran, que siguen, que no se dan por vencidos. Porque es que habla de permanecer. Hijitos, permanezcan, dice el apóstol Juan. Y el apóstol Pablo les dice a los de Tesalónica, y los que permanezcamos. O sea, esto se trata de permanecer. Así sea a gatas. Permanecer. ¿Quién se cae? ¿El que camina o el que está sentado? El que camina. Vamos a caer, vamos a fallar. Pero se trata de levantarnos y de seguir adelante. De no desmayar. ¿Pablo caía o Pablo no caía? Pablo lo expresa. Pablo caía, Pablo le fallaba al Señor, el apóstol Pablo. Sin embargo, él seguía, proseguía, seguía batallando, seguía con su carrera y guardando la fe. Guardemos la doctrina, la buena doctrina, la sana doctrina, la pura doctrina. Hay cantidad de doctrina afuera. No prestemos nuestro oído. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? Doctrina, instrucción, enseñanza. Hace poco alguien se apartó y califica a Ebenezer como secta. ¿Pero por qué? Por lo que le enseñaron allá afuera. Guardemos nuestros oídos. Para que guardemos la doctrina que es, la doctrina pura. Porque esa doctrina es la que nos va a ayudar a permanecer. Y estar bien delante del trono de Cristo. Y comparecer delante del trono de Cristo. Pero dígame, si tenemos doctrinas cerradas, enseñanzas cerradas. Lo que aconteció en Génesis capítulo 3. Con Eva, con Adán y con el diablo. Les dio instrucción, les dio doctrina errada. Guardemos nuestros oídos, no escuchemos a cualquiera.
¿Amén o no amén? Mire de peso espiritual. Mire Daniel capítulo 5 versos 26 y 27. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y mire lo que le expresa Daniel al rey Belsasar. Verso 26, esta es la interpretación del escrito. Mené, Dios ha cortado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pensado en la balanza y hallado falto de peso. Ha sido pesado y fue hallado falto de peso. O sea que era un rey que gobernaba mal, que reinaba mal. ¿Y usted y yo somos qué? Reyes y sacerdotes. O sea, usted y yo estamos siendo juzgados. Usted y yo constantemente estamos siendo juzgados por el Espíritu Santo de Dios. Daniel se expresó de esta manera con el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y le fue quitado su reino, su reinado. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a dar peso espiritual o vamos a comer para engordar y dar peso carnal? Familia, al rey Belsasar le fue quitado el reino y el rey Belsasar no dio la estatura delante de Dios, porque quien levanta autoridades es el Señor, es Dios. Y mire lo que le dice el apóstol Juan, le transmite el apóstol Juan a la iglesia de Filadelfia, y Filadelfia es la iglesia que se va. Es la iglesia número 6. Filadelfia es amor fraternal. Y es la iglesia que es arrebatada, o figura de la iglesia que es arrebatada. Apocalipsis capítulo 3 verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Él los llama rey y sacerdotes. Él ve las cosas que no son como si fueran. Amén, como si fuesen. Él nos proclama y nos declara reyes. Quiere decir que vamos a recibir coronas. ¿Pero quiénes? Aquellos que son hallados dignos. O sea que hay una corona, te espera una corona, me espera una corona. Pero si no soy hallado digno, como no di ese peso espiritual que tenía que dar, esa corona la retienen, no me la entregan. O sea, eso que se profetizó de reyes y sacerdotes no se va a cumplir en nosotros si no somos hallados dignos. No vamos a ser merecedores de esa corona. He aquí yo vengo pronto, Cristo viene pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? Porque el apóstol Juan le expresa cantidad de virtudes a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Espiritualmente hablando, no estoy hablando de lo material, porque eso delante de Dios no vale. Lo material, puedo tener casas, carros, cuentas, dinero, tener doctorados, títulos, diplomas, eso delante de Él no cuenta. Aquí está jugando en lo espiritual. ¿Qué tienes? Tienes gozo, tienes paz, tienes la salvación, tienes redención, tienes palabra, tienes promesas. Retén lo que tienes, retén lo que tienes. Mira lo que exhorta el apóstol Juan a la iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes, retén la doctrina, retén la palabra, retén la salvación, conserva tu salvación. Retén el gozo que el Señor te ha dado, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay que retener eso. Retén lo que tienes, que Él nos ha dado. Todo lo que Él nos ha dado. Una familia. Ustedes son familia. Ustedes son mi familia.
retén lo que tienes. Pero lo más tremendo, ¿para qué? Para que no sea quitada tu corona. O sea que te espera una corona. Me espera una corona. Pero es necesario ser hallados dignos, merecedores. La salvación, un don, un regalo. Pero este galardón o galardones, hay que ganárselos. Los galardones se ganan. Así como lo literal, eso es lo espiritual. Un atleta compite y si gana o queda en los primeros 3 lugares, se le da ¿qué? Medalla, se le da trofeo. ¿Por qué? Lo mereció, lo buscó, lo trabajó. Hay que trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque en el tribunal de Cristo lo que va a ser juzgado son nuestras obras. Porque allí dice, sean buenas o sean malas. Entonces son nuestras obras. Predicamos, nos congregamos, ofrendamos, diezmamos. Obras. Nos sujetamos. Eso va a hacer que seamos hallados dignos de recibir galardón. Si no, no. Obras, pero en Cristo. Obras en Cristo. Ustedes recuerdan a Cornelio. Cornelio oraba y daba limosnas. Cornelio oraba, era un hombre de oración y era un hombre que hacía obras, que le daba al pobre. Pero se saltaba algo y era a Cristo. Porque quien hacía digna esas oraciones y esas obras que hacía Cornelio, tenía que ser él. O sea, él era el que las justificaba. Él tenía que primero ser justificado por la sangre del Cordero, para que nuestras obras sean justificadas. Porque si él hizo obras, usted y yo estamos llamados a hacer obras. Él hizo la obra salvadora, la obra redentora, y fue merecedor. Usted y yo estamos llamados a hacer obras. Congreguémonos, eso es una obra. No nos dejemos de congregar, no dejemos de orar, porque allí cuando habla de ser hallados dignos, habla de orar, pero esa palabra orar está acompañado por velad, y velad es ser vigilantes, atentos. Por eso en la Santa Cena, cuando se es hallado indigno, dice que muchos duermen. O sea que espiritualmente están dormidos, no están atentos a lo que está aconteciendo. Marcos, Mateo, Marcos y Lucas cita esa palabra de orar, pero la acompaña de velad. Y ese velad ser vigilantes, atentos, no estar dormidos. Mire, el tiempo es final. El tiempo es final. Y el apóstol Pablo le expresa a los hebreos o a los cristianos, judíos convertidos al cristianismo, les dice, no dejándose de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe qué? Es tiempo que nos congreguemos. Entre más nos congreguemos, mejor. Porque esa misma palabra, episinagoge, la que le expresa el apóstol Pablo a los judíos convertidos al cristianismo, se los expresa a la iglesia de Tesalónica. Y los que permanezcamos, los que estemos vivos, vamos a comparecer, episinagoge. O sea que nos vamos a congregar, a reunir en torno a Él. Entonces, si aquí terrenalmente nos reunimos en torno a Él, episinagoge, nos congregamos, va a llegar el momento que en los cielos, en los aires, nos vamos a congregar en torno a Él, pero ya transformados. Esto mortal en inmortal y lo corruptible en incorruptible.
La familia, donde usted y yo entendiéramos, comprendiéramos la importancia de congregarnos, le daríamos el verdadero valor al congregarnos. Le daríamos el verdadero valor. Para Él es muy importante que nos congreguemos. Si nos congregamos ahora que hay tiempo, es que está fácil, a nosotros se nos facilita. Hay países en donde no se pueden reunir, países donde no pueden predicar, donde no se puede enseñar. Usted y yo recibimos instrucción, enseñanza si queremos todos los días. Podemos recibir instrucción y enseñanza, y cada vez que nos congregamos recibimos instrucción, doctrina, y esa es la que nos prepara. Es que la doctrina, la palabra, es la que nos está preparando para su manifestación. Que Dios nos ayude, familia. Que el Rey nos ayude. Amén. Ahora, Él quiere encontrarnos y que usted y yo seamos hallados dignos. Y nos exhorta para que velemos y oremos para ser hallados dignos. Amén. Pero nos coloca el mejor ejemplo que puede ponernos el Padre. Porque usted y yo sabemos que el mayor ejemplo para cada uno de nosotros es Cristo. Es que ese es nuestro ejemplo a seguir. De hecho, ¿a imagen de quién estamos siendo formados? A la imagen de Cristo. Usted y yo estamos siendo formados a la imagen de Cristo, o sea, al digno. Él es justo, usted y yo éramos injustos, pero Él nos justificó y nos llama justos. Amén. Él es digno, entonces Él quiere, cuando Él se manifieste, llamarnos dignos. Ser llamados dignos, merecedores. Por eso mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 11 y verso 12. Y miré, allí habla el apóstol Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Ahí seres vivientes es vigilantes. Y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cristo Jesús es digno de todo. Él es digno. Cristo Jesús es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sabe a qué se está refiriendo allí? De esto fue lo que se despojó Cristo. Allí habla de la kenosis de Cristo, lo que el apóstol Pablo le expresa a la iglesia de Filipo, capítulo 2, verso 2 en adelante. La kenosis, o el vaciamiento de Cristo, o el despojamiento de Cristo. ¿Cómo Cristo se despojó? ¿De qué se despojó? Del poder, de la riqueza, de la sabiduría, de la fortaleza, de la honra, de la gloria y de la alabanza. Él se despojó allá en el reino de esto. Pero como vino aquí, participó de carne y sangre, peleó la buena batalla, terminó la carrera y guardó la fe, ascendió y recibió lo que era de Él. De todo lo que Él se despojó, le fue entregado. ¿Por qué? Porque fue hallado digno. O sea que la obra redentora de Cristo Jesús aquí en la tierra fue perfecta. Perfecta. Y Él fue hallado digno. Entonces, como Él fue hallado digno, porque el Padre fue quien calificó, Él quiere que usted y yo seamos hallados dignos.
Mire de lo que se despojó Cristo Jesús por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y aquí en la tierra fue humillado, fue menospreciado, fue vituperiado, fue castigado inmerecidamente. Y mire lo que él tenía allá en su trono, en el reino. Y al participar de carne y sangre, se despojó de todo esto. Ahora, si él se despojó de lo celestial, porque ahí habla de despojarse de la kenosis de Cristo, cuando él participó de carne y sangre, Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14, el verbo tabernaculizó, y como los hijos participaron de carne y sangre, él participó de carne y sangre. Se despojó, se hizo hombre, se hizo humilde, se humilló, y el haberse humillado hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo más alto, y eso lo hizo digno a él. El haberse humillado hasta lo sumo, fue hallado digno. Si queremos ser hallados dignos, ¿sabe qué tiene que haber en nosotros? Humildad, 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 humildad. Y nos cuesta ser humildes, ¿o no nos cuesta ser humildes? Familia, nos cuesta ser humildes por esa naturaleza, la naturaleza humana. El espíritu tiende a la verdad, o sea, el espíritu tiende a rendirse, a humillarse, pero la carne es débil, la carne no, la carne es altiva, orgullosa, soberbia. Por eso no se quiere sujetar, por eso esa batalla interna, esa batalla que usted y yo tenemos. El espíritu quiere humillarse delante de él, la carne no. Y la palabra de Dios dice que él al altivo lo mira ¿de qué? Pero al humilde, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿qué actitud? ¿Qué va a haber en nosotros? Porque él dice la palabra, que él va a ver la intención del corazón. O sea, ¿hay altivez, hay soberbia o hay humildad? Humildad. El que es humilde reconoce autoridad. El que no es humilde no reconoce autoridad. El que no es humilde mira a los demás por encima. El humilde no. Cristo Jesús. Sed mansos y humildes como yo. O sea, la humildad de Cristo. La humildad de Cristo. Si es que por Él fue creado todo. Si es que Él es el dueño de todo. Usted y yo somos dueños ¿de qué? De nada, porque todo es de Él. Y la humildad. La humildad de nuestro Rey. Es que Él es Rey. Y Él es Señor de todo lo creado. Y la humildad, es que ustedes no han meditado, no han pensado en la humildad de nuestro Rey. Él vino a servir. Allá en el reino a Él le servían todos. Todo lo creado allá estaba a disposición de Él. Pero Él vino a ponerse, a colocarse a disposición de nosotros. De nosotros. ¿Qué rey el que tenemos? ¿Qué Señor el que tenemos? Ahora, familia, si Él se despojó, es necesario que usted y yo nos despojemos.
Él se despojó de lo celestial. Él nos llama a través de su palabra a que nos despojemos de lo terrenal. De lo terrenal. Romanos capítulo 13, verso 12 dice que nos despojemos de las obras de las tinieblas. Efesios capítulo 4, verso 25 dice que nos despojemos de la mentira. Hay quienes tienen ese hábito, el de mentir. Hay quienes tienen el hábito de mentir. Hablemos verdad, que el Señor nos ayude. Cristo siempre habló verdad, Él es la verdad. Y si en nosotros está la verdad, estamos llamados a hablar verdad, no mentira. Entonces despojémonos de la mentira. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice que nos despojemos de todo peso y del pecado. Y de esa palabra peso es de aquello que nos estorba. ¿Qué nos está estorbando para tener una comunión con el Señor? ¿Qué estorbo hay que impide que tengamos comunión con el Señor, que estemos en paz con el Señor? Porque allí dice, de todo peso y del pecado. Familia, Santiago capítulo 1, del verso 12, del verso 2 al 11. ¿Sabe de qué habla allí? De que nos debemos de despojar de inmundicia y de exceso de malicia. De inmundicia y de exceso de malicia. ¿Y sabe qué es malicia? Maldad, perversidad. ¿Será que hay maldad en nuestros corazones todavía? ¿Será que hay perversidad en nuestros corazones todavía? ¿Sí o no? Entonces estamos llamados a despojarnos de toda maldad, de toda malicia, que habla de maldad y habla de perversidad. De eso estamos llamados a despojarnos también. Colosenses capítulo 3 verso 8. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 verso 8. ¿De qué nos tenemos que despojar? De ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras soeces. ¿Qué son palabras soeces? Vulgaridades, groserías, palabras feas. ¿Qué es maledicencia? Maledicencia es murmuración, es chisme, es habladuría, es difamación. Mira lo que nos está exhortando la palabra, a despojarnos de todo esto. Si usted y yo nos despojamos de esto, de lo terrenal, de lo carnal, vamos a ser hallados dignos. Si no, no, familia, si no, vamos a perder. Vamos a perder el año, familia. Es necesario ser hallados dignos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Mire lo que me llamó la atención, lo siguiente. Y es que si usted mira en esas citas, son 7 citas que nos exhorta la palabra de lo que nos tenemos que despojar. Y por lo general menciona malicia. Y malicia es maldad. Y malicia es perversidad. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1. Malicia, todo engaño e hipocresías, envidia y toda calumnia. ¿Qué hacemos, familia? ¿Nos despojamos de todo esto o conservamos esto? Esa palabra inmundicia, ¿sabe qué habla de inmundicia? Habla de suciedad, habla de basura, habla de impureza. Aquí se está refiriendo a lo espiritual. Yo tengo basura en la casa,
Yo saco para que la basura, para que el carro que pase y recoja la basura. Aquí está hablando de lo espiritual. O sea que en lo espiritual hay basura, inmundicia en cada uno de nosotros. Basura, suciedad. Por eso dice la palabra, el que esté limpio, límpiese más. ¿De qué? De la suciedad que aún hay en cada uno de nosotros. Si usted y yo nos despojamos de lo terrenal, de lo carnal, porque allí está hablando inclusive de la vieja naturaleza, todo esto que mencioné está relacionado con nuestra vieja naturaleza. Es necesario que nos despojemos de todo eso. Si nos despojamos de lo terrenal, de lo carnal, entonces cuando comparezcamos ante Él, vamos a ser hallados dignos. Él fue hallado digno, Él se despojó de todo lo celestial y vino y fue ejemplo para nosotros. Despojémonos de todo lo terrenal para poder ser hallados dignos en Él. Si no, no, familia, no vamos a ser transformados. Si seguimos con malicia, con inmundicia, con chisme, con habladuría, con perversidad, con maldad, si no hacemos algo por eso, porque es que estamos llamados, es que mire lo que dice la palabra, que nos despojemos. O sea, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Él está dispuesto. Usted está dispuesta. Usted está dispuesto. Yo quiero estar dispuesto. Por eso dice la palabra, que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? De su venida, de su manifestación. Él nos quiere hallar limpios. Dejémonos limpiar, dejemos que Él haga la obra en nosotros, para que seamos hallados dignos. Y si somos hallados dignos, no nos vamos a alejar de él avergonzados. Vamos a ser transformados y vamos a convertirnos en la esposa del Cordero. ¿Amén o no amén? Oremos, familia. Orémosle al Rey, que tenga misericordia, que nos ayude a permanecer, familia. Hay muchos que han desmayado, hay muchos que han apostatado, hay muchos que han vuelto atrás. Por eso mire que Juan y Pablo enfatiza, y los que permanezcan, los que perseveren, los que sigan, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de las tormentas, aquellos que permanecen van a ser tenidos en cuenta. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, henos aquí, Padre. Hemos recibido tu palabra, hemos recibido tu enseñanza, la hemos oído con atención, Señor, y la hemos entendido, Señor, porque esta palabra vino, Señor, acompañada con espíritu de entendimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, prepáranos para tu venida, Señor. Ayúdanos, como enseña tu palabra, Rey, a velar, a ser vigilantes, a estar atentos, Señor, no solo con lo que nos concierne, en lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, sino con lo que está aconteciendo en nuestro interior, en nuestros corazones, Señor. Si hemos menguado, Padre, si hemos caído de nuestro primer amor, Señor, ayúdanos a levantarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta al caído, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer las obras de antes, Señor, porque nuestro anhelo es irnos contigo, Señor. Aún hay pecado en nosotros,
Aún hay maldad en nosotros, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor, porque para eso está tu sangre, para purificar, Señor. No solo fuimos comprados a precio de sangre, fuimos lavados con tu sangre y fuimos rociados con tu sangre, Señor. Ayúdanos a ser hallados dignos, Señor, a no alejarnos de ti, avergonzados, a permanecer de pie delante de ti, Señor, mirándote a los ojos, Señor, sin nada, Señor, que ocultar, porque en ese momento todo será manifiesto, Señor, lo bueno y lo malo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, termina la obra, termina tu obra en cada uno de nosotros, endereza nuestros pasos, fortalece nuestras rodillas, fortalece nuestros brazos para seguir peleando la buena batalla, para terminar la carrera y para guardar la buena, la sana y la pura doctrina, la doctrina que nos prepara para tu venida, Señor, para tu manifestación. Señor, te necesitamos. Somos unos necesitados, somos unos menesterosos, somos unos pobres de espíritu, Señor. Así nos reconocemos delante de ti. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Señor Jesús. Y te agradecemos, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Rey. Dios le bendiga. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo, es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo, es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo, es ancho, sobrenatural. Así es tu amor, es profundo, y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Es tu amor, Señor, sobrenatural. Sobrenatural.
Sí, Señor. Ese es tu amor, Señor, que cubre multitud de faltas, que nos hace dignos delante de tu trono, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a alabar al Rey. Amén. Aleluya. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Aleluya. Gloria al Rey.